ven lo que les digo, como que anda con estas cosas raras, me saca y demás. A ver, espérenme tantito. ¿Ya los demás se salieron también? No, es que nos sacó la sesión. También, ¿verdad? Les digo, Es que creo que se le cerró a usted y automáticamente nos sacó a nosotros. sí, es que les digo que a mí me empezó a fallar el audio así como que se trabó y de momento se fue. A ver, Sí. vamos a esperar a que vuelvan a ingresar. Les digo que anda bien raro. Sí habíamos tenido fallas, pero fíjense que no como ahorita. Les digo que de momento se empezó a hacer como trabar, se quedó mi pantalla así como pasmada y de momento, ¡fum!, se fue. Nos vamos a esperar a que ingrese. Espérense tantito. Ay, Dios, ¿qué será? Yo argumento que tiene que ver con la hora, que ya en ciertas horas se empieza a volver como más, no sé, más pesado, pero se me hace raro porque creo que la mayoría de personas lo utilizan en las mañanas, pero realmente no sé por qué. Bueno, a ver, vamos a Ya quiere que nos vayamos a descansar el Zoom. algo, ¿no? Yo creo que ya está el Zoom, dice ya, por favor. Yo creo que sí. Ay, Dios. Sí. A ver, bueno, vamos a ver, creo que ya, ahorita creo que se escucha mejor, ahorita ya los escuché claros a ustedes, hace rato igual medio los escuchaba como que en partes sí, en partes no. Entonces, bueno, les digo que sí, de momento se trabó y pum. Y sí, sí es cierto, como yo soy ahora sí que la anfitriona en automático, creo que salgo yo, me saca a mí, creo que sí lo saca a ustedes también. Bueno, ahí está. Vamos a apurarnos un ratito porque sí está medio feo esto. Y ya está, vamos a tratar de salir un poquito más temprano. Vamos en tiempo y en forma, ya después de protocolo nacional ya solamente vemos etapa intermedia, que es más corta, y etapa de juicio, que también es más corto. Decíamos que los indicios son todos aquellos objetos, productos y demás que se relacionan con el hecho. ¿Por qué hecho posiblemente delictivo? Porque hasta acá todavía no tenemos la certeza de estudio, o sea, todavía no podemos decir que se trata precisamente de un delito, porque todavía ni los indicios ni han sido recolectados ni analizados de manera correcta. ¿Por qué resulta tan importante o por qué resulta tan relevante dentro de la materia poder generar el estudio de los indicios? Porque nos ayuda a establecer quién fue el responsable, nos ayuda, decíamos, en alguno de los casos hasta identificar a la víctima, porque desgraciadamente no siempre tenemos la manera o la facilidad de ubicar a nuestras víctimas. Entonces, los indicios nos pueden dar muchos vestigios para poderlo hacer. Al igual, qué relación existía entre la víctima, el victimario, qué circunstancias concurrieron en la conducta, etcétera. El estudio de indicios se relaciona con áreas que son afines o que apoyan de manera multidisciplinaria el derecho. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros como abogados no nos importe, ¿no? Porque si me, ay, pero yo soy abogado, ¿a mí qué? No, pues eso que lo hagan los criminalistas. No, bueno, sí, porque ellos lo hacen de área de expertise, pero nosotros también tenemos que saber, porque ¿cómo vamos a saber qué tipo de indicio tengo y si se manejó de manera correcta si no sé ni qué es? Pues por ello es importante poder corroborar con otras áreas este tipo de información. Bueno, por eso nosotros vamos a platicar un poquito acerca de los tipos de indicio, por lo menos los más importantes que tenemos o de los cuales nos podemos a llegar como tal. En este caso tenemos un indicio determinado. ¿Cuáles son los indicios determinados? Los indicios determinados son aquellos que de alguna manera no requieren un estudio muy profundo, ¿no? Sino que a simple vista nos podemos dar cuenta la relación que tienen con la situación, con la persona o con el objeto que en su defecto los produce. Y esto lo permiten pues por su naturaleza física. En este caso podemos hablar de un arma de fuego. Un arma de fuego, una bolsa, una prenda, esos pueden ser indicios determinados, porque yo no necesito un análisis muy preciso para darme cuenta que se trata de una bolsa, ¿no? O que se trata de un suéter, no necesito gran análisis. Claro, podemos decir, bueno, pero ¿qué tal si el arma es de juguete? Bueno, sí, pero ¿de qué es arma? Es arma. Pero al final de cuentas, bueno, ya las características esas ya se someten a otro tipo de estudio.
Y a contrario sensu, tenemos los indicios indeterminados. Los indicios indeterminados, a contrario, son aquellos que sí requerimos forzosamente un análisis de carácter completo para poder saber qué son, porque a simple vista podemos confundirlos, ¿sí? O sea, no tendríamos la certeza para poder decir de manera correcta qué son. Como ejemplos podemos tener los pelos, podemos tener las fibras, el semen, el vómito, las manchas hemáticas, la orina, entre algunos otros más. Decimos, ¿por qué los pelos? Porque no sabemos si se trata de un pelo humano o de un pelo animal. Y yo se los sé, creo que sí se los he comentado a ustedes y no se los comento. Me decía un estudiante, oiga, pero es que no es cierto. O sea, para empezar, o sea, los de los animales son pelos, nosotros tenemos cabello. Claro que no, son pelos. De hecho, tenemos una rama de la criminalística que se llama piloscopía y que precisamente se encarga del estudio de pelos y fibras, que claramente tenemos diferentes tipos de pelos, como lo pueden ser las vellosidades, eso es otra cosa, pero de que son pelos, son pelos. Ahora, ¿qué pasa con con este tipo de indicios, hablándolo como indicio indeterminado? Porque cuando los encontramos, la realidad es que no sabemos si pertenecen a un animal, si pertenecen a una persona o si son fibras, ¿no? En el caso a diferencia, pues es que las fibras son sintéticas, sí, pero también tenemos fibras de animales, ¿no? Todas estas abrigos de pieles de animales y demás son fibras, pero pertenecen a un animal, sin en cambio ya llevan un proceso a través del cual se hacen sintéticos. Y tenemos obviamente fibras 100% sintéticas, como lo pueden ser los hilos y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces como yo no sé, yo puedo haber tirado un pelo y digo, ah, pues es un pelo, pero ¿qué tal si es una fibra? No lo sé, para eso sí necesito un estudio más profundo que me lo pueda decir. Lo mismo pasa con la orina, lo mismo pasa con el semen. Vamos a poner el ejemplo de la mancha hemática, o sea, las manchas de sangre. Pueden ser millones de cosas de color rojo, yo no puedo aseverar que es sangre, ¿me explico? O sea, pasa, digo, entre el expertise sí se pueden dar cuenta, pero sin en cambio no se puede aseverar. Algo muy similar pasa con la droga, ¿no? ¿Cuántas veces se ve y dicen, pues es que se encontraron tales, no sé, tantos kilos de una sustancia que se presume es cocaína? ¿Por qué se presume? Porque hasta ahí todavía no hay certeza, todavía no se ha ido al laboratorio. Ahorita ya es un poco más sencillo porque ya muchos peritos ya tienen hasta sus propios como kits que ya tienen sus placas de reactivos, ¿no? Tienen creo que, bueno, hay de varios, creo que hay desde 2 hasta creo que 8 reactivos. Y esos reactivos pues precisamente reaccionan con ciertas sustancias, su coloración cambia y a raíz de eso nos puede arrojar qué tipo, si es droga y qué tipo de droga es. Pero yo no puedo llegar, ver polvo blanco y decir es cocaína, no sé cómo, por qué. Lo hemos visto también. Los policías y demás, pues aplican la de que la prueban, ¿no? Pero bueno, aún así lo hagan o no lo hagan, forzosamente tienen que llevarlo a una cuestión de carácter de estudio de laboratorio. ¿Por qué? Porque es un indicio indeterminado y necesita un análisis más profundo, más completo, para que con toda certeza podamos decir qué es. Por otro lado, tenemos la parte de nuestros indicios asociativos. Los indicios asociativos son aquellos que guardan una relación de carácter directo con el hecho, con el acontecimiento, con la conducta que estamos investigando. Les pongo el ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con esta parte de los ejemplos, pero se me hace mucho más gráfico. Suponiendo que tenemos una escena en la cual tenemos un cuerpo y es un cuerpo sin vida, ¿no? Y obviamente el hecho que estamos investigando pues va a ser un homicidio. La víctima puede ser un indicio asociativo, pues 100%, porque está 100% relacionado con la conducta que investiga. A contrario de los indicios que no son asociativos. Los no asociativos se pueden localizar en el lugar, en cualquiera de los dos, ya hemos platicado de ellos, o el lugar de hecho o en el lugar de hallazgo, pero la realidad es que no tienen una relación íntimamente con el caso que investigamos, ¿sí? Vamos a pensar que yo ando investigando a una persona que, no sé, que robó una casa habitación.
Y resulta que cuando yo genero, vamos a pensar que se hace una orden de cateo, yo llego a buscar lo robado, ¿no? O sea, yo como policía, como Ministerio Público. Y resulta que voy a encontrar varias cosas, ¿no? Voy a encontrar teles, voy a encontrar celulares, voy a encontrar computadoras, sí, pero resulta que la realidad es que sí son indicios, pero esos indicios no están realmente ligados con el robo que yo estoy investigando. Entonces, como que ya no tienen tanto valor, nos pueden proporcionar información, sí, pero pues no información que al 100% nos sirve. Los siguientes que tenemos son los indicios de carácter microscópico. Los indicios de carácter microscópico van a ser aquellos que por su tamaño, por su propia naturaleza, no podamos percibir de manera tan clara a simple vista, sino que necesitamos algún instrumento para poderlos apreciar mejor. En este caso, ¿qué instrumento puede ser? Pues obviamente instrumentos de aumento. No necesariamente microscopios, también pueden ser, hay una gran variedad de lupas que también nos ayudan para poder observar mejor los indicios. ¿Qué indicio podría requerir esto? Pues se me ocurre también los pelos y las fibras, porque a simple vista yo no los voy a poder distinguir. Pero si yo me someto ya a un estudio con lupas, ya voy a poder determinar más claramente de qué se trata. Es más, ahí yo puedo determinar si se trata de un pelo que se cayó o de pelo que fue arrancado, que no es igual. Lick, Dígame. sí, ahí por ejemplo, vamos a pensar en un asesinato donde hay manchas, pero se lavó antes la escena también. ¿Son este tipo de manchas como indicios microscópicos? ¿Caben ahí? O sea, de que se tiene que usar el luminol y cosas así para determinar. Pues más bien esos incluirían o se ponen dentro de los indicios no trasladables. ¿Por qué? Porque el luminol lo que hace solamente es la técnica de la revelación, pero a simple vista nosotros con una técnica general sí podemos visualizar una huella. Su propio tamaño pues nos lo permite. Probablemente después, cuando ya tenemos la calca de la huella, esa calca sí se puede tomar como indicio microscópico, porque a través del microscopio los peritos en Dacti van a ser los encargados de ver los verticilos, de ver todas las formas que tienen nuestras huellas dactilares. Ahí sí, Ah, pero la ok. huella per se no, la huella per se va en los no trasladables. Ahorita platicamos un poquito de ellos. Ok, gracias, Lick. Sí, claro que sí. Bueno, ahora también podemos darnos cuenta si este cabello o este pelo tuvo alguna mecánica del por qué fue arrancado o del por qué se cayó, o simple y sencillamente obedece a nuestras fases, ¿no? Bueno, no sé si ustedes sepan, nuestro cabello también tiene fases de crecimiento. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta o observado que en ciertos momentos o en ciertos tiempos se nos cae más el cabello, ¿no? Y que si hasta pensamos, ¿no? Y decimos, ah, caray, ¿ahora qué está pasando? Y de momento vemos todo lo opuesto, un crecimiento mucho más regular. Sabemos que nuestro cabello, dentro de lo que corresponde, nos crece una prox, o sea, es como común decir, nos crece unos 35 milímetros por día, o sea, es prácticamente una cuestión microscópica. Y no todos desarrollamos las mismas características, depende. Influyen muchísimas cosas, es más, hasta la raza influye. No es lo mismo la caída de cabello en personas pelirrojas que en personas mulatas, por poner ejemplos. Ahora, todo nuestro cabello, o sea, indistintamente de cómo lo tengamos, tiene una fase de crecimiento. Esa fase se llama una fase anágena, por poner el ejemplo, que es cuando nuestro cabellito crece muy bien y sano y bonito y fuerte y demás. En esta etapa como tal es una de las más sensibles, porque ahí es donde generalmente tenemos más los problemas. Esta fase anágena nos dura entre 2 y 7 años, que es regularmente lo que dura. De ahí tenemos periodos de transición. Este periodo de transición, o que también se conoce como fase catágena, este periodo dura de 3 a 6 semanas, que es el que les digo, ¿no? O sea, que de cada 3 a 6 semanas como que se detiene nuestro proceso, como que nos estancamos y nuestro proceso de crecimiento se queda ahí. O sea, lentamente nuestro cabello se va desprendiendo tal cual, se va desprendiendo desde raíz, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nuestros propios folículos, digamos que, ¿cómo lo podremos explicar? Pues como que hacen una involución.
y por tanto pues se tienen que generar con la cuestión de la melanina. La melanina es lo que hace que nuestro cabello pues precisamente tenga estas características, sobre todo en diferentes tonos de cabello, ¿no? De ahí las canas, por poner ejemplo. Y después llegan momentos en que tenemos fases de reposo o fases telógenas. Ese dura aproximadamente 3 o 4 meses. Y en esos 3 o 4 meses es cuando nuestro cabello se cae. ¿Sí? O sea, ya las sustancias que nos nutren ya no está y adiós. Entonces, todo eso también influye cuando se hace una valoración de pelos, es a lo que voy. ¿Por qué? Pues porque se eliminan o se empiezan a hacer los estudios de la relación que tiene con las fases de crecimiento, ¿no? De que decimos, no, es que el cabello fue arrancado. No, no fue arrancado, pues era una situación de que estaba en una fase telógena, ¿no? Analizando las raíces, analizando la estructura. Eso obviamente lo hacen los peritos expertos en piloscopía. Bueno, ¿ven cómo se cambia lo que quiere esta cosa? Espérenme tantito. Ya. Por otro lado, tenemos los indicios macroscópicos. Los macroscópicos son a contrario de los microscópicos. Esto quiere decir que no necesitamos nada para poderlos observar. Los observamos simple y sencillamente a simple vista. No pasa nada. Ejemplo, pues también tenemos las armas de fuego, tenemos los cadáveres, tenemos las vestimentas, tenemos las manchas hemáticas, tenemos la probable droga, tenemos todo lo que se les ocurra que sus ojos puedan ver y que tengan relación con la conducta delictiva, en automático se considera como indicio macroscópico. Y en el caso de los siguientes, que son los indicios trasladables. En el caso de los indicios trasladables, ¿a qué se refiere? Estos indicios, de acuerdo a las características que poseen, a sus características físicas, dígase tamaño, dígase peso, dígase forma, sí se pueden mover, ¿sí? O sea, los podemos sacar de la escena y los podemos llevar al laboratorio para que puedan ser estudiados. Lo que dijimos, pues un arma la puedo sacar sin problema. Una fibra, pues sí, siempre y cuando usemos nuestras pinzas con goma o con caucho, no hay ningún problema. Una mancha hemática, pues claro, con pipeta, con jeringa, se pueden extraer. Pues sí, sí se puede y al final de cuentas va a seguir siendo sangre, ¿no? No importa, va a seguir siendo arma, va a seguir siendo pelo, va a seguir siendo fibra, va a seguir siendo porque lo puedo movilizar sin alterarlo o sin destruir su forma original. Pero resulta que no todos tienen esta característica. Hay otros tipos de indicios que les pasa todo lo contrario. En este caso, por eso tenemos los indicios que son no trasladables. En el caso de los indicios no trasladables, exactamente igual, por las mismas características naturales, por las características esenciales del propio indicio, dígase su forma, su textura, su tamaño, su volumen, lo que quieran, no se pueden trasladar. Bueno, no se pueden trasladar sin alterarlos, ¿sí? Porque si nos lo llevamos, lo vamos a alterar y ya no van a tener propiamente la misma forma, la misma consistencia y demás. En este caso de indicios no trasladables podemos encontrar como los más importantes tanto nuestras huellas de calzado, o sea, estas que se impregnan generalmente en estructuras movibles como lo puede ser el lodo, o podemos hablar de una impresión de huella dactilar, se les llama impresiones latentes. En este caso, ¿por qué las huellas de calzado no? Yo no puedo sacar, o sea, tal cual, yo no puedo partir, vamos a pensar, el pedazo de lodo y llevármelo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Pues claramente se va a desintegrar, se va a deshacer, entonces no me va a funcionar, lo voy a alterar. Lo único que se hace con ese tipo de indicios, pues solamente es hacer vaciados, o sea, hacer como moldes, poner testigos métricos, medir para poner más o menos el tipo de calzado, la medida que tiene y demás. Pero no lo podemos sacar, porque si lo sacamos no lo podemos trasladar porque lo vamos a alterar. Lo mismo pasa con las huellas dactilares, que era el comentario que hacía su compañera hace un momento.
En este caso, las huellas, ¿qué pasa? Yo me llevo la huella tal cual al laboratorio, pues no me llevo la huella, sobre todo cuando no se puede. Imagínense que yo tenga la huella en una puerta, ¿me llevo toda la puerta o me llevo toda la ventana? Pues no, ¿qué es lo que hago? Solamente me llevo la impresión, solamente me llevo la calca de la impresión, ¿no? El revelado de la impresión. Decía su compañera, por ejemplo, acerca de la luz ultravioleta, se habla del luminol, se habla de otras sustancias. ¿Estos qué hacen? Estos solamente me lo revelan, o sea, solamente me revelan la existencia de las huellas. Pero para yo sacarla o para yo extraerla, tengo que generar propiamente mis duplicados, ¿no? Mis réplicas. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto ya ahí lo hacemos utilizando diferentes reactivos. Los reactivos precisamente van a ser sustancias que nos van a permitir revelar la presencia de una sustancia diferente en cada superficie en el momento en que interactúa, ¿no? Con algún producto. ¿Para qué sirve eso? Pues nos sirve claramente para identificarlo y para estudiar propiamente ese reactivo. En este caso, para poder tener este indicio de manera adecuada, se necesita forzosamente un reactivo. Las huellas que nosotros dejamos, si ustedes hagan la prueba en lo que quieran, superficie clara, oscura y demás, sobre todo en metales, eso que se queda impregnado es nuestra grasa, o sea, es como sudor, porque tiene sudor y grasa. ¿Por qué? Porque sale de nuestras glándulas sudoríparas, a través precisamente de las crestas papilares que separan a los surcos de nuestros dedos, de nuestras yemas, de nuestros dedos. Y eso es lo que se queda impregnado, ¿no? Para hacerlo, pues hacen técnicas, hay técnicas periciales precisamente que ayudan a revelar estas huellitas, ¿no? A revelar estas marcas. Hay muchísimas. Eh, Podemos platicar de algunas. En el caso, por ejemplo, del carbonato de plomo. El carbonato de plomo es una sustancia de color blanquizca. Es un polvo blanco para que lo entendamos de manera más sencilla y sirve para cualquier superficie. El problema del carbonato es que, bueno, no problema, pero pues lo tenemos que utilizar en superficies oscuras, ¿no? Porque si yo lo ocupo en una pared blanca, pues ni se va a ver, o sea, me va a ser muy difícil el revelado, pero pues sirve, ¿no? Es más, este carbonato reacciona de una manera muy chistosa y muy interesante, porque de hecho este polvo se puede convertir de su tono claro, o sea, de su tono blanco, a un tono negro. Eso se da cuando precisamente la huella, o sea, la huella que tenemos, se le impregna vapor. Generalmente el vapor que se le impregna para revelación es sulfuro, es sulfuro amónico. Y esto ayuda mucho para cuando tenemos una huella superpuesta, ¿sí? O sea, como una encima de la otra, por poner un ejemplo. Tenemos otro que es el negro de marfil. Este revelador o esta sustancia reactiva del negro de marfil, pues como su nombre lo dice, pues todos son polvos, este es un polvo, pero este es un polvo de color negro y claramente nos sirve para lo opuesto, para superficies claritas o para superficies blancas. Aquí se puede utilizar de todo tipo de cosas, porque no solamente se utiliza el negro de marfil, muchos utilizan manganeso, óxido de cobre, ¿cómo se llama? Bueno, es de almidón, aluminio, muchos utilizan el polvo de aluminio. Es más, nosotros hasta con grafito de lápiz podemos sacar la impresión de una huella dactilar, obviamente con una buena técnica. ¿De qué otro les puedo platicar? A ver, déjenme pensar. En el caso de la sangre de Drago, en el caso de la sangre de Drago es precisamente como una especie, esa como que le pega más una cuestión de resina, porque pero por eso se llama así, porque digamos que este reactivo se saca precisamente de la resina de Drago, se hace polvito y así se obtiene propiamente este reactivo. Se llama así porque aparte de salir de la resina, pues su coloración es roja. Y también se utiliza mucho para checar huellas que son relativamente recientes, sobre todo en papelería y en papelería clara.
De los que más utilizamos, los polvos magnéticos. Los polvos magnéticos son muy padres porque estos polvitos tienen como tienen un color, porque puedes encontrar de muchos colores, y aparte de eso es como si esta sustancia que tiene literalmente hiciera como la actividad de un imán. Hay muchos colores, muchos tonos, y es muy noble porque lo podemos utilizar en muchas superficies. Y así les puedo seguir mencionando varios, por lo menos de los que yo tengo el conocimiento. En el caso del nitrato de plata, solamente que pues ese su costo es más elevado. Y ese también es igual una especie de sustancia, ¿no? Por mencionarlo, que precisamente es blanquecina, porque esta tiene más la parte blanquecina. El detalle del nitrato es que es muy sensible a la cuestión de la luz. Entonces, como que es más utilizable a una huella que sea en una superficie de color oscuro. El nitrato de plata se utiliza de manera más recurrente en documentos, ¿no? Cuando se toca un documento, un testamento, un cheque, alguna cuestión así, que es más difícil estar dejando como las huellas, bueno, pues un buen revelador o un buen reactivo que nos puede revelar estas huellas latentes es precisamente la cuestión del nitrato de plata. Y eso, pues digo, sirve de manera pues, muy interesante. Y los más comunes, que son los fluorescentes, no sé si bueno, no, todavía creo que no llevan nada relacionado con la cuestión pericial. Cuando lo lleven, pues probablemente lo vean. Son los más utilizables, que son los reveladores fluorescentes. Esos polvitos literalmente tienen puros colores fluorescentes, verdes, amarillos, azules, rosas, etcétera. Y son también polvos, pero estos efectivamente son a luz violeta, ¿no? Son sensibles así, se irradia con la parte de las lámparas ultravioleta y lo que se hace ahí es que estas se fotografían. No sé si han visto las plaquitas. Y bueno, pues esos son dentro de los que más se utilizan. Y esos nos ayudan muchísimo porque digamos de alguna manera que nos permite jugar un poquito más con las superficies. ¿A qué se refiere con jugar con las superficies? No es que literalmente nos pongamos a jugar, sino que nos permite manipular un poquito más el color de las superficies, ¿no? Si yo tengo un rojo, ¿qué color le puedo poner? Probablemente un verde, ¿no? O sea, en este caso un fluorescente verde como reactivo y me lo va a revelar sin ningún problema, ¿no? Bueno, son de los que les podría yo así como decir de alguna manera. Hay muchísimos, o sea, hay infinidad como no tienen ustedes una idea. La realidad es que hemos avanzado mucho en la cuestión de la revelación de huellas latentes, sobre todo porque es un medio de identificación, pues digamos que muy certero y pues muy utilizable. Por tanto, pues obviamente sí se requiere que se tengan estas características. Pensamos, porque a veces nos quedamos con la idea, ¿no? De que, ay, es que ha de ser súper muchísimo carísimo, ¿no? Sobre todo así como lo vemos en las series norteamericanas y demás, ¿no? La realidad es que no es un precio tan exorbitante y sobre todo considerando que un botecito de un producto, de un reactivo, nos va a servir para muchísimas aplicaciones, o sea, para muchísimos barridos. Porque no crean que se ocupan muchos gramos para poder hacer un revelado de huella. O sea, con un simple pincelazo de una brocha podemos revelar con la técnica nuestra huella sin mayor problema. Entonces ahí podemos tener ejemplos de este tipo, ¿no? Hay muchos, de hecho, hay lugares como especializados que nos venden todos estos kits y todo este tipo de polvos magnéticos y más en diferentes medidas, marcas, tamaños, etcétera. Bueno, ay, no sé por qué lo quité, espérenme. Bueno, porque sí seguimos en esta. A ver. Bueno, eso es un poquito de lo que podemos platicar acerca del tipo de indicios que obviamente van a ser sometidos a cadena de custodia para poder configurar todo lo relativo a nuestra investigación. Pero resulta que para poder realizar esto, pues claramente no basta solamente con ir y recogerlos y mandarlos a un laboratorio, sino que se tiene que hacer de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque precisamente en el anterior sistema se sufría y se carecía mucho de esto, de las técnicas periciales y forenses para poder llevar a cabo un cuidado y una protección. Resulta que anteriormente los indicios se trataban
pésimo y muchos de ellos desaparecían, muchos de ellos se alteraban, se manipulaban y lo peor es que ni siquiera se sabía bajo quién o quién era el sujeto responsable. Entonces, dado todo esto, pues ya se le empezó a dar una gran importancia y sobre todo un gran estudio a lo que fue toda esta parte de la metodología de investigación en los asuntos criminales o en los asuntos, en este caso, relacionados con conducta delictiva. Y a raíz de eso surgió y se empezó a gestionar una metodología especial o una metodología específica para poder llevar a cabo de una manera adecuada no solamente la recolección de indicios, sino todo lo que pasa desde el primer momento, o sea, desde el previo al arribo, hasta el momento en que se cierre ya o se tome por cerrada una investigación. Es muy importante toda la parte de indicios porque recordemos, y yo no sé si les hice el comentario la clase pasada, hablando un poquito de las palabras que nos decía un autor, un criminólogo muy brillante, que es uno de los padres de la criminología, que era Edmond Lockhart. Él decía, pues bajo este principio de intercambio, todos, o sea, todos los sujetos, en este caso el victimario, siempre se va a llevar algo de la víctima y se va a llevar algo del lugar, mientras que la víctima se queda con algo del lugar y con algo del victimario. Y en el lugar, por supuesto que va a haber algo relacionado, tanto con la víctima como con el victimario. O sea, intercambian entre todos. Por más que digamos, no, es que somos cuidadosos, no es cierto. Por donde pasemos y por donde estemos dejamos huellas, dejamos algo, ¿no? Dejamos algún vestigio. Ya lo vimos, dígase pelos, dígase saliva, dígase sudor, dígase huellas de calzado, vaya, unas y mil millones de cosas más. El problema es que a veces pues no se hace la metodología correcta. Bajo este punto, el mismo autor defendía la idea de que los indicios eran los testigos mudos del delito. Y efectivamente, aunque un indicio no hable, pero un indicio nos puede revelar muchísimo sobre la identidad propiamente de la persona, sobre la identidad de la víctima, del imputado, de las circunstancias, y es más, pues hasta de la propia verdad real y material. Entonces son sumamente importantes. Y obviamente, pues no solamente basta con que ahí estén los suficientes números de indicios y no solamente basta con que se estudien de manera correcta. Es muy importante abordarlos y cuidarlos para que precisamente se obtengan de ellos, pues, los requisitos o las cuestiones necesarias para poderlo gestionar. Para eso, pues, se hace a través de una metodología que vamos a ver más adelante, ya abordando de manera muy precisa, paso por paso, todo lo que nos aborda el protocolo. Ustedes ya traen ideas previas del protocolo y es uno de los protocolos, me atrevo a decir, que más interesantes. Sobre todo porque regula todo lo relativo a cadena de custodia a nivel nacional, o sea, todos los actuarios tienen que ser apegados en base a ese protocolo y no solamente a ese. Si se dieron cuenta, nos hablaba también de un manual de procesamiento del INACIP, ¿no? Entonces nos habla de estas dos relaciones y ambos nos van a revelar o nos van a decir el mecanismo de qué es lo que se debe de hacer para poder proteger una escena de manera adecuada. A ver, lo voy a pasar. Aquí tenemos como tal nuestra metodología. Es digamos que una metodología general, o sea, es una metodología global. Ahorita vamos a platicar en qué consiste cada uno de los pasos. Tenemos la cuestión de cuál. Tenemos la cuestión del primero. El primero nos habla de los pasos de investigación de la conducta. Tenemos la primera parte que es una preparación. ¿La preparación sobre qué recae? La preparación recae sobre algo bien simple. Tenemos que comprobar que los sujetos que van a ingresar al área, los sujetos que van a entrar a tener contacto con los indicios, tienen todo el equipo necesario, tienen todo el material necesario para poder ingresar. A eso nos referimos con todo. No puedo entrar yo así contaminando toda la escena. Claramente tengo que tener pues para empezar tengo que tener protección. Muchas de las veces se tiene el T-BEC, ¿no? Que es el traje este que parece como de
pues, como de enfermeros o de doctores a veces, dependiendo, hay de muchas categorías y de muchos precios. Si yo no tengo que tener, se supone, eso sería lo ideal, pues zapatos especiales de protección, debo de tener lente, debo de tener cubrebocas. En el caso de las mujeres, si no vamos a llevar gorro, pues lo ideal es que mínimo sí tengamos como tal, digamos que el cabello recogido, porque si no se corre el riesgo de que se pueda contaminar, en este caso, nuestra escena, ¿no? Entonces ahí tenemos como una de las situaciones más importantes. Bueno. Ahora, en este caso también, ¿qué más tenemos? Tenemos la cuestión de nuestra protección del lugar. Tampoco se trata de que yo ya llegué, ya llevo con mi equipo, ya voy con mi cubrebocas y con todos mis aditamentos, ingreso al lugar como quiero, cuando quiero y empiezo a tomar lo que sea. No, lo primerito que tenemos que hacer es precisamente lo relativo. ¿A qué cuestión? Lo primero a la parte de la protección. Desgraciadamente, siempre que sucede una conducta delictiva, siempre no va a faltar el chismoso. Y si es chismoso, porque la realidad es que no le podemos dar otro nombre. Yo lo he llegado a ver, no sucede algún incidente y todo el mundo está ahí en el morbo, en la situación del ver el chisme, pero resulta que cuando se habla y la policía, y ya le hablan a la policía y la ambulancia y Semefo y resulta que nadie ha hecho nada. O sea, solamente están ahí como por otras circunstancias. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, lo que tenemos, bueno, pues ahí se ve, tenemos que proteger el lugar de los hechos para evitar que se altere. Les voy a comentar algo porque suele suceder, de hecho es bien común en nuestro país. Siempre que una persona pierde la vida por un accidente, por una conducta delictiva, ¿qué es lo primero que hacen las personas que lo ven? Bueno, uno que haga algo. ¿Qué es lo primero que se hace? Que dicen, no, pues sí, ya la persona falleció. ¿Qué es lo que hace? ¿Habla de los profesionales o habla No, de la de la gente. gente en general? No, de Ah, la bueno, gente. pues el chisme, tomar fotografías, tomar el Bueno, teléfono, el morbo, aparte, como dice usted. fíjense. Aparte de todo eso, claro. Pero no sé si se han dado cuenta que cuando llegan no falta la persona, por supuesto que de buena fe, precisamente por evitar esas cosas, le pone una cobija, una sábana, una cortina, lo que quiera, al cadáver. No sé si lo han Ah, visto. sí, es cierto, ¿no? Pues claro, o sea, es una práctica muy común, digo, y no es que esté mal, o sea, directamente no está mal, o sea, lo hacen por una situación de la dignidad de la persona. Y yo respeto mucho porque digo, a nadie de nosotros nos gustaría que si algo así nos pasara o le pasara a alguien cercano, pues estuviera la gente chismosa, claro. Pero desgraciadamente es una mala práctica, porque muchas de las veces ahí se alteran precisamente indicios, ¿no? Porque aparte no sabemos la cobija, la sábana y todo lo demás, todo lo que trae pues trae ADN, trae pelos, trae fibras, trae muchas cosas que impregnan al cadáver o el cadáver impregna a este tipo de superficies. Entonces, no es recomendable, la realidad es que no tendría por qué suceder si todos fuéramos como lo suficientemente respetuosos. Desgraciadamente, hay de todo, ¿verdad? No es que todos seamos así, pero suele pasar. Me decía una estudiante de otra institución de acá de Puebla, ella, su esposo se dedica precisamente a la función policial, y me decía, fíjese que nosotros pensando exactamente en lo mismo, porque mi esposo es policía y mi cuñado es perito, dice en criminalística, dice entonces pensando y platicando con él todo esto, nosotros optamos por tener estas, ¿cómo se denominan? Que son como sábanas, como sábanas plásticas, vamos a decirlo así, pero que están completamente no sanitizadas, sino que están neutras, o sea, no tienen nada, son especiales para cubrir Esterilizar. cadáver. No recuerdo el nombre, no recuerdo ahorita muy bien el nombre. Y decía, yo o sea, nosotros lo que hicimos fue eso, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente por un lado, porque nos tocó ver una escena, pero afortunadamente, pues nosotros bajamos con esta situación completamente limpia, completamente desinfectada, completamente neutra, y cubrimos al cadáver y tan, ¿no? Entonces yo he optado por traer en mi coche este tipo de cosas.
Entonces digo, bueno, te digo, si tal vez todos tuviéramos esa parte, ¿no? De traer una de vez en vez, pues creo que ayudaríamos mucho a eso, porque si no complicamos, la realidad es que se complica, si de por sí es un trabajo bien difícil, porque es bien pesado, pues todavía ya con toda esta contaminación es un problema. Entonces, una de las cuestiones bien importantes, pues, es proteger el lugar de los hechos para evitar las alteraciones. Alteraciones que a veces no son voluntarias, no son dolosas, pero que generan problemas, ¿no? De momento, pues no faltaba quien ya había pisado la escena, es más, no faltaba hasta quien se llevaba indicios, ¿no? Y digo, es atroz, pero sí llegaba a pasar. Y luego, pero es que el sujeto sí traía, no sé, se me ocurre, cartera. Sí, de hecho, ahorita en la escena la vi, ah, caray, ¿y dónde quedó? Así pasaba, ¿no? Entonces, por eso lo primero que se hace, pues primero es proteger el lugar de los hechos. Vamos a ver en protocolo nacional, que ustedes ya leyeron, vamos a ver cómo se protege, en base a qué, utilizando qué. En el caso de la observación del lugar, decimos que yo no ingreso directamente por donde sea. Importa mucho si yo tengo un lugar cerrado, si yo tengo un lugar abierto, porque se tiene que hacer de una manera bien diferente. Pero para yo entrar, yo tengo que ver mis rutas de acceso y de salida. Y eso solamente lo voy a lograr pues a través de que yo tenga una observación del lugar, porque si no lo tengo, pues está como complicado. Posteriormente vamos a hacer la fijación. La fijación tiene que ver con este vestigio escrito, con este vestigio que se va a quedar para acreditar todo lo que pasó ahí. Y dentro de esta fijación es cuando se van colocando, ¿no? Estos triangulitos en cada uno de los indicios. Vamos a platicar también de ello. Ya de ahí se procede a la recolección. Dentro de la recolección pasan varias cosas, ¿no? Porque también se tiene que embalar, también se tiene que etiquetar y se tienen que hacer una serie de cosas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver los datos, porque ya vieron que también hay formatos que se tienen que llenar, información de etiquetas y demás. Y ya posteriormente ya se hace el traslado. Ya sea que se vaya a un centro de acopio, que se vaya a una bodega provisional, que se vaya con los peritos, bueno, esto ya dependerá de otras cosas. Vamos a ir viendo los pasos de esta metodología. Ya platicamos qué es la cadena de custodia. La finalidad de esta es que los materiales que tenemos, la evidencia física, llegue intacto, que preserve su identidad, que se quede su estado original, y eso no solamente desde que se localizan, sino hasta que se trasladan. Poder saber en qué lugares estuvo, en qué fecha, por cuánto tiempo, quién fue el encargado o el responsable, y con toda situación se puedan adjudicar responsabilidades para cada sujeto. En este caso, hace un ratito les platiqué precisamente de Edmond Lockhart, que nos hablaba de este principio del intercambio. Y miren, a pesar de de que tiene ya más de 100 años este principio de intercambio, pues es algo que se sigue utilizando, porque efectivamente el material sensible significativo que se va quedando en el lugar de los hechos nos puede generar una información importantísima. ¿Para qué? Pues para encontrar la verdad material de los hechos. ¿A través de qué actos? Ya vimos los actos que requieren control y los actos que no requieren control. Bueno, ya vamos a someternos al análisis, vamos a aperturar el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia para empezarlo a analizar. Ahorita nada más vamos a dar la introducción y ya de ahí ya nos vamos, bueno, les paso su lista y ya se pueden retirar. Nada más vamos a ver la parte introductoria. En el caso del Protocolo Nacional de Cadena de Custodia, se dieron cuenta que nos habla de una introducción, nos da una definición y muy importante, nos habla de las etapas que conforman nuestra cadena de custodia. Nosotros vamos a ir viendo etapa por etapa y cada uno de los actos que se desarrollan en estas etapas, ¿no? Porque son varios. En este caso nos habla de los objetivos que se buscaron al generar propiamente el protocolo y esta legislación que tiene relación con el protocolo, porque no solamente trabaja de manera individual, sino que de alguna manera está relacionado pues con los demás. Nos va dando una lista y eso es bien importante. Aparte de darnos el concepto completo de lo que es una cadena de custodia, nos hace también una especie como vamos a decirlo, como de glosario en el cual nos va redactando y nos va relatando cómo se dan esta parte, ¿no? Estos procedimientos o cómo se puede generar.
Y el primero que nos habla o la primera situación que nos enuncia el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia es acerca de la protección y la preservación del lugar de hecho. Y ahí nos dice, ¿no? A ver, todo empieza en el momento en el que nos damos por enterados como autoridad de que hay un hecho con característica de delito. Yo conozco, me llega la noticia, confirmo la noticia y voy a verificar qué es lo que pasó. Ahí inicia todo. Los servidores que pueden arribar pueden ser muchos, ¿no? Pueden llegar varios. En este caso, ya que se arribó, ya que se llegó con toda esta preparación técnica, se procede a la protección y a la preservación. ¿Cómo se hace la protección y la preservación? Muy importante porque dentro de los que pueden llegar a una escena, no solamente son policías, no digas estatales o municipales. Puede ser policía preventiva, policía ministerial, es más, puede ser hasta la militar o la marina, la Policía Federal, etcétera. Pueden llegar cualquiera de ellos. Lo importante es que no toquen, que no quiten, que no cambien, que no muevan ni al cadáver, ni las cosas, ni nada. Su trabajo al principio va a ser exclusivamente prohibir que nadie pase, acordonar el área, porque ellos son los contactos, son los primeros contactos y van a tener que utilizar sus técnicas para poder acordonar. Y les decía, precisamente el manual para la investigación del lugar de los hechos del INACIPE nos va dando cómo se realiza paso a paso esta protección. Ya de ahí se tiene que poner el área, ¿no? ¿Cuál va a ser el área que se va a acordonar? Acordonar es un decir porque se le puede poner cinta plástica, que es la que generalmente vemos, pero si no llegara a existir, si se pone alguna cuerda, se puede, claro. Si es una barricada, también. En este caso, lo que busca bloquear, porque es una parte de bloqueo, cuando hay una comisión de conducta delictiva, sobre todo cuando son lugares cerrados, como lo puede ser una casa, se tiene forzosamente que limitar las vías de acceso. Se tienen que proteger, dígase puertas, dígase ventanas, etcétera. Si el lugar es abierto, esos son bien complicados. Hablen de un barranco, hablen de un baldío, dependiendo la extensión, esos se vuelven más complicados. Ahí el acordonamiento se hace mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que se pone un punto focal y se mide en 50 metros a la redonda. Si tengo un cadáver, pues el punto focal pues es el cadáver, ¿verdad? Y a partir de ahí yo acordono 50 metros a la redonda. Muy importante, se trata de que no haya tanto movimiento, o sea, no es que entren y salgan, no. Claramente se debe de tratar de ir desplazándose lo menos posible porque si no podemos alterar la escena. Ahora, en este caso, para ello, lo comenté hace un momento, pues se tiene que poner la ruta de acceso para saber por dónde vamos a entrar todos, porque si no, ahí vamos a tener un problema. El Ministerio Público sabemos que es el que dirige propiamente la diligencia de cadena de custodia. No lo hace solito, lo hace claramente a través de los peritos, de los policías y demás. Y ya con eso, pues cada uno va a tener una función, porque no todos hacen lo mismo, ni la policía preventiva, ni la ministerial, ni los peritos hacen lo mismo. Cada uno tiene sus funciones muy precisas. La siguiente clase vamos a retomar un poquito acerca de las funcionalidades y vamos a seguir analizando digamos que la cuestión de nuestro peritaje. Ahora, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Ahorita nosotros, después de acabar con protocolo nacional, ya nos vamos para etapa intermedia. Entonces, ustedes lo que van a realizar es una ruta, o un cronograma o un diagrama en donde expliquen los actos procesales más relevantes dentro de la etapa intermedia. O sea, ¿qué es lo que se hace en la etapa intermedia? ¿Sí? Nada más. Si lo quieren hacer es más como una infografía, porque les soy muy honesta, son muy poquitos los actos que se desarrollan, adelante, lo pueden hacer. Con una infografía queda perfectamente explicado. ¿Cómo ¿sí? dijo? ¿Qué es lo que se hace? ¿De qué? Infografía de etapa intermedia, de los aspectos más importantes de la etapa. Ok. ¿En dónde lo van a encontrar? En nuestra siguiente semana de trabajo, ¿sí? En este caso, ahorita visualizamos, técnicamente estamos en la semana 7, en la semana número 8, ahí es donde van a encontrar su espacio habilitado para nuestra parte de etapa intermedia. Nada más es lo mismo para que traigan una idea como ya previa y acá nada más la sentemos y empezamos a hablar de lo más relevante o de lo más importante, ¿sí?
Es la etapa intermedia de la cadena de custodia. No, etapa intermedia del Perdón. proceso. Ah, perfecto. Sí, 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 no, ya nosotros cerramos cadena de custodia con el protocolo que ya hicieron, Ok. ¿sí? Entonces ahí en semana 8, ahí lo vamos a encontrar. Ahorita no lo tienen, el día lunes ya se los habilito, Muy bien. ¿sí? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, les voy a hacer su base de lista de manera rápida para que ya se puedan ir, no descansar, no, ¿verdad? Porque todavía tienen una más o algo así. No, ya, Sí, punto, no, ya ya no, terminamos. no. Ah, ya terminaron. Ah, Ya, perfecto, bueno. por eso Zoom nos quería hacer el favor Por eso de sus terminar la caramba, clase yo digo, antes. se pasan. Yo dije, ay, todavía van para largo, Juan, ¿para qué los dejo salir antes? ¿Ya ven? No, Li. Ahora ya sabe, ahora podemos salir 1 hora antes, si Una gusta. hora antes, si no hay problema, dice. Exacto. Vamos a ver cómo avanzamos. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, esperen. Nada más déjenme localizar su lista porque ahora no. Ah, ya la encontré. Perfecto. A ver, ¿está Baez Pérez, Livni, Karina? Sí, Li, presente. Perfecto. Carachure Castillo, Edson Bartorelli. Gómez Pérez, Nimbe, Sujei. Presente, Li. Ok. Reyes Palacios, Verónica. Presente, Lick. Savero, ok. Rosendo Villa Cristel, Presente. lo vi. Y Cobos Hernández Alberto. Presente. Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues ya los dejo irse a Faltó descansar. Jonathan, alguien que se llama Jonathan, no le pasó lista, sí. Jonathan. Ya le mandé mensaje en el chat privado, maestra. Bueno, licenciada. Ay, caray, a ver, espérenme. Oh, ok, apenas entraste, Jonathan, apenas hoy. Sí, porque ¿Verdad? no me habían hecho bien ahora sí que, ay, se me fue la palabra, para lo de revalidación y me habían mandado a otras materias. Apenas hoy me dieron este horario que ya es el definitivo. Madre de Dios bendito. Bueno, ok. Entonces, espérame, te anoto rápido. En eso estoy. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya, ahora sí ya te anoté, entonces ya no tenemos dudas o preguntas, pues ya los dejo irse a descansar, aunque sea 5 minutos antes de la hora regular. Y de todos modos nos estamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan excelente fin. Hasta luego. Gracias, igualmente, Li. Gracias, Lick. Gracias. Saludos. Cuídense Hasta luego. mucho. Bye.